Bienvenidos. El nombre de nuestro proyecto es Rasgos de ansiedad y de depresión como predictores de la evaluación de la dominancia en rostros. Este estudio fue propuesto y desarrollado por estudiantes del macro del Laboratorio de Evolución y Comportamiento Humano de la Universidad del Bosque. Este proyecto está dentro del proyecto Señales perceptibles de salud física y mental en rostros, voces y olores corporales y su relación con niveles hormonales. Dentro de las funciones adaptativas del ser humano se encuentra la personalidad. Uno de sus factores son los rasgos, que son características psicológicas individuales que influencian los pensamientos, emociones y comportamiento de las personas. Dentro de estos se encuentran los rasgos ansiosos y depresivos, entendidos como tendencias a la prevención ansiosa y depresiva. Estos rasgos se comportan como conductas adaptativas que requieren de programas mentales para procesar la información desde la percepción. Uno de los criterios de este procesamiento es la dominancia, que es la adaptación de conductas evolutivas agonistas que sirven para la identificación de roles en jerarquías sociales y que se pueden observar en la fuerza corporal y en la forma del rostro. Es así como es común relacionar su efecto con procesos cognitivos donde se presentan anticipaciones cerradas o ambiguas frente a los estímulos, a lo que se le llama sesgo interpretativo, generando una categorización positiva o negativa imprecisa que al presentarse en conjunto con la dominancia genera un aumento en la percepción y valoración de estímulos amenazantes en el caso de los rasgos ansiosos y negativos en el caso de los rasgos depresivos. Para validar lo que se mencionó anteriormente, se encontró por medio de estudios que evalúan el rasgo de ansiedad en relación con el sesgo interpretativo que las personas con altos rasgos de ansiedad, que evalúan rostros y escenarios, los interpretan de manera negativa a comparación de quienes tienen un nivel menor del rasgo. De igual manera, en un estudio que buscaba la relación entre el rasgo de depresión y el sesgo interpretativo, se encontró que estos evalúan los rostros tristes, enojados y temerosos de forma más negativa que personas sin el rasgo. También se ha encontrado que las personas que se autoperciben como ansiosas tienden a realizar calificaciones negativas cuando se le presentan rostros dominantes a comparación de aquellos que no se perciben como ansiosos, como se reportó en un estudio que buscaba encontrar la relación entre sesgos interpretativos y la dominancia. Estos hallazgos apoyan nuestras hipótesis respecto a los rasgos de ansiedad. Sin embargo, en el caso de la depresión no existen suficientes avances empíricos respecto al sesgo interpretativo y la dominancia. El objetivo de nuestro estudio es evaluar si los rasgos de ansiedad y depresión son un predictor de cómo las personas interpretan los rostros neutros como dominantes. En nuestro estudio tenemos cuatro hipótesis que pueden ver a continuación. Nuestro estudio es de tipo cuantitativo exploratorio cuasi experimental. En el método tenemos dos fases. La primera fase, los estímulos recolectados y seleccionados fueron tomados del proyecto principal, donde se tomaron 205 fotografías de hombre y 200 fotografías de mujeres entre los 18 y 25 años de edad. En la fase 2, la muestra estuvo compuesta por 511 participantes con edades entre los 18 y 54 años. Se descartaron 292, quedando en total 219 participantes con la misma edad, compuesta por 89 hombres y 130 mujeres. El reclutamiento fue llevado por conveniencia y como criterios de exclusión tuvimos en cuenta las personas que fueran menores de edad y que no tuvieran capacidad física o mental para contestar las encuestas de manera autónoma. Instrumentos: en la fase 1 se tomaron fotografías con la cámara digital Nikon D3200 después de haber tomado el consentimiento informado. En la fase 2 se construyó una encuesta en Qualtrics con consentimiento informado, datos sociodemográficos, dos bloques de evaluación de dominancia, uno con inventario de depresión rasgo y uno con el cuestionario de ansiedad de estado de rasgo. Además, se realizaron cuatro preguntas para efecto del sustento metodológico, entre ellas la instrucción principal de: en la siguiente sección verás solo rostros de hombres. Si conoces a la persona o el rostro es de una mujer, por favor no califiques la imagen y marca la casilla correspondiente. Asimismo, se presentó en la sección de estímulos de mujeres, intercambiando la instrucción con el género opuesto. Los evaluadores que contestaban incorrectamente se descartaron porque se evidenciaba que no estaban prestando atención a las instrucciones. Nuestro procedimiento está dividido por dos etapas. La primera etapa fue la toma de fotografías donde los participantes firmaron el consentimiento aceptando la participación del estudio. Se tomaron 205 fotografías de hombres y 200 fotografías de mujeres a color con una expresión neutra, el rostro totalmente limpio, sin maquillaje y la frente libre de cabello. En la segunda etapa fue la aplicación de la encuesta, donde se envió el link de la encuesta a los participantes, la cual fue desarrollada por medio de Qualtrics. Hubo un consentimiento informado que los participantes debían aceptar para continuar con las encuestas. Se tomaron datos sociodemográficos. Posteriormente a esto se presentaron los cuatro bloques de Steinbeck y los dos bloques de dominancia. Estuvieron las preguntas de control y finalmente se le agradeció a los participantes por la participación. El aval ético fue aceptado por la Universidad del Bosque y regido por la Ley 1090 del 2006. Respecto a resultados, se realizaron dos modelos: el modelo 1 para probar la primera y segunda hipótesis con un R condicional de 0,63 y el modelo 2 para probar la tercera y cuarta hipótesis con un R condicional de 0,59.
Además, se realizó una interacción de los modelos encontrando que los efectos aleatorios de los participantes y los estímulos fueron significativos. Por lo anterior, como resultados encontrados, se muestra que cuando los hombres presentan un incremento en el rasgo de depresión, hay un aumento en la percepción de dominancia con los rostros de mujeres, y por el contrario, una disminución en la calificación de dominancia con los rostros de su mismo sexo, con la que se cumpliría la hipótesis 1. Cuando las evaluadoras eran mujeres, se presentaba que con un incremento en el rasgo de depresión se presentaba un aumento en la calificación de percepción de dominancia con rostros de hombres y una disminución en esta evaluación en los rostros de mujeres, cumpliendo con la hipótesis 2. En el caso de la ansiedad, cuando se presenta mayor rasgo de ansiedad, los hombres evalúan los estímulos de rostros como más dominantes. Sin embargo, este incremento se veía en mayor medida con los rostros de mujeres en comparación con los de su mismo sexo, por lo cual se cumpliría la hipótesis 3. Por último, cuando las mujeres evaluaban rostros de hombres, presentaban mayor rasgo de ansiedad y aumentaba la calificación de percepción de la dominancia a los estímulos masculinos. También cuando evaluaban a su mismo sexo, sin embargo, se presentaba en menor medida, cumpliendo con la hipótesis 4. De acuerdo con la discusión, la hipótesis 1 y 2 se aceptaron. En la revisión de literatura no se encontró evidencia empírica reciente específica que demuestre que estas interacciones del sexo de participante y el estímulo se presenten en personas con rasgos depresivos, por lo cual esto nos permite hacer un aporte a la ciencia respecto a las diferencias de género en la evaluación de dominancia en estímulos del mismo sexo cuando existen mayores rasgos depresivos. A pesar de ello, se encontraron estudios que de alguna manera se relacionan como el de Watkins en el 2013, en el cual identifican las diferencias entre hombres y mujeres dependiendo del sexo del estímulo presentado, lo cual sugiere que los patrones de reconocimiento son atribuidos a las variables particulares por cada participante, encontrando que existe mayor de percepción de dominancia o amenaza en estímulos de sexo opuesto únicamente. En este se evaluaron personas sanas. Como también Goody en el 2019 en su estudio habló sobre la relación en el desarrollo de síntomas depresivos y los sesgos interpretativos atencionales hacia la percepción de estímulos socioafectivamente negativos, los cuales indican que se desarrollan antes del inicio de una patología, es decir, en la presentación de rasgos, por lo cual se podría explicar la clasificación de mayor dominancia al calificar los estímulos del sexo opuesto. De acuerdo con la teoría, las personas deprimidas son más propensas a interpretar negativamente la información ambigua y en consecuencia uno de los objetivos de la teoría cognitiva ha sido modificar tales interpretaciones sesgadas que padecen estas personas. Del mismo modo, se acepta la tercera y cuarta hipótesis, en la que se evidencia una pendiente mayor cuando el participante califica los estímulos de sexos opuestos, encontrando diferencias no significativas entre las pendientes de los sexos de cada estímulo. Estos resultados son comparables con los de Chen y sus colaboradores en el 2019 respecto a que aquellos que presentan mayores niveles de rasgos de ansiedad interpretan como mayormente dominantes los estímulos neutros. Sin embargo, este estudio no tiene en cuenta el sexo como si lo hace Watkins en el 2013 y sus colaboradores, quienes aplicaron una prueba de percepción de dominancia en 20 pares de imágenes de rostros modificados, 10 masculinos y 10 femeninos, respaldando que existe una mayor percepción de dominancia cuando la evaluación es de un estímulo del sexo contrario, es decir, que cuando se trata del sexo masculino, la percepción es modulada mayormente en rostros femeninos, y cuando se trata del femenino, exclusivamente es modulada por los masculinos. Este efecto es explicado desde la psicología evolutiva, dado el papel adaptativo que cumple la percepción de un estímulo desde el cual el ser humano es capaz de someter procesos cognitivos para ser identificados como dominantes, presentando comportamientos relacionados a la inquietud o a la intensa excitación, que de hecho son factores de la ansiedad. Por otra parte, este estudio contó con dos limitaciones. La primera, respecto a la distribución de los sexos, no fue equilibrada, siendo así que los hombres representaron un porcentaje menor que las mujeres en la muestra total. La otra es que los rostros usados son de personas entre los 18 y 25 años de edad, mientras que los evaluadores son personas de 18 y 54 años. Una fortaleza de este estudio fue que se buscó descartar las calificaciones en las que los participantes no prestaban atención en los instrumentos utilizados, garantizando la veracidad de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ítems, por lo que se recomienda continuar con esta práctica de control en próximos estudios. De igual manera, se recomienda para futuras investigaciones utilizar estímulos con expresiones emocionales, ya sea respecto a su valencia o nivel de dominancia, teniendo en cuenta que en el presente estudio fueron utilizados únicamente rostros de carácter neutral. Estos sugeridos de la base teórica del sesgo interpretativo, dado que este tiene en cuenta diferentes espectros emocionales. En los siguientes slides encontrarán las referencias. Muchas gracias.